Vamos a comenzar con la recapitulación de lo que hemos avanzado de la metafísica del conocimiento, que es la introducción, ¿no? Toda la introducción y las secciones 1 y 2 de la primera parte, que tiene que ver con las distinciones necesarias en torno a la metafísica, el aspecto psicológico del problema del conocimiento y el aspecto lógico del problema del conocimiento. Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Pero, además de eso, nos ha parecido importante a Jalí y a mí, ya platicando un poco más a fondo, que vayamos intentando elaborar una suerte de diccionario del pensamiento de Nicolai Hartmann. Esto puede ser una herramienta sumamente útil, ¿no? Nosotros la encontramos en un trabajo de traducción que hicimos de Helmut Vetter, que en un manual sobre Heidegger, una de las secciones del manual es un lemma, es decir, un diccionario, y si le parece que los dioses van a ser buenos, va a salir pronto esa traducción que le hicimos entre varias personas, liderados o conducidos, más que liderados, conducidos por Ricardo, y van a ver qué interesante lo que hace Lemata, porque lo que hace es, a partir de un concepto, te manda hacia las principales obras, ¿no? Con referencias muy puntuales de donde pueden encontrar como desarrollos de esos conceptos. Entonces pudiera ser, ¿no?, que a partir de este texto, que es crucial en la obra de Hartmann, porque siempre estuvo volviendo a lo que dijo en la metafísica del conocimiento, eso es algo muy llamativo de su pensamiento, tomar los conceptos centrales que están siendo elaborados aquí para irnos nutriendo a manera de un diccionario, ¿no? Entonces, ya iremos, digo, aquí Jalí trae en su presentación trae algunas sugerencias, pero a partir de eso, pues precisamente ir nutriendo este diccionario. Dicho lo cual, pues le damos la palabra a Jalí. Bueno, pues muchas gracias. Espero que sí hayan podido como revisar las secciones que nos tocó para esta sesión, porque, bueno, un poco ya platicaba con ustedes al inicio que me parece que son, sobre todo la última, secciones complejas. Y son complejas en la medida que, pues, este autor sutilmente va metiendo nuevas ideas y conceptos con base en los que están en la tradición. Y seguramente ahí es donde ustedes, como yo, tuvieron dificultades. Entonces lo que hice con esta presentación fue un poco, a partir de las mismas preguntas que yo me hacía en una lectura como muy básica e inicial de este tratado, empezar a desarrollar las cosas y recapitular lo que yo considero que es como lo esencial. Pero obviamente ustedes también seguramente traen preguntas y dudas que quizás se desvíen de lo que les presento aquí. Entonces lo que les propongo es que voy a tratar de exponer esto no rápidamente, porque no me gusta el rap filosófico, pero sí muy concreto en algunas cosas. Les adelanto que es una presentación hasta cierto punto conceptual, o sea, no me quisiera detener tanto en el contexto en el que se encuentra Hartmann y todas estas cosas. Quizás sí salgan como relaciones con otros autores, pero no me voy a enfocar tanto en eso, sino un poco, como ya lo decía Luis, o sea, apuntando a este nuevo diccionario que vamos a hacer con Hartmann, ir planteando cómo se van hilando los propios conceptos de Hartmann. Entonces, pues inicio, ¿no? Una cosa que pues yo creo que todos nos debemos preguntar, y se los pongo aquí, pues es en qué consiste la propuesta filosófica de Hartmann de investigar los rasgos fundamentales, el Grundzüge de la metafísica del conocimiento. Y subrayo estos términos porque no sé si les llama la atención que así titule su obra. Digo, se le conoce como metafísica del conocimiento y uno más o menos se imagina cosas, pero sí es muy importante atender a esto de los rasgos fundamentales, porque es, como me parece, una buena entrada a este tratado. Entonces, pues una pregunta todavía más elemental sería, bueno,
¿qué es eso de la metafísica del conocimiento? Porque uno parecería también presuponer muchas cosas al respecto. Entonces, con base en estas dos preguntas es que quisiera como comenzar la presentación de, pues, de estos tres capítulos que vamos a tratar hoy, ¿no? Bueno, esto lo pongo así como un esbozo de una metafísica crítica, porque así es como Hartmann la va a denominar, sobre todo en la introducción a los rasgos fundamentales de una metafísica del conocimiento. Y tengo una cita aquí, la leo en voz alta. Dice Hartmann: la teoría crítica del conocimiento, que pretendía ser un prolegómeno para toda metafísica que pudiera presentarse como ciencia, es lícita en la medida en que se dé clara cuenta de que ella misma está fundada metafísicamente, y sólo así está en condiciones de considerar problemas metafísicos, como, por ejemplo, el de la validez objetiva de lo a priórico. Más precisamente, de ese en la medida en que se sigue notoriamente que sólo es la mitad de la verdad, uno solo de los aspectos de una correlación, que en este caso se requiere con el carácter de un todo. El reverso de su propia esencia consiste en que hay también una metafísica crítica que constituye el indispensable prolegómeno de una teoría del conocimiento que, a título de ciencia, no solo quiere abarcar la estructura lógica o la forma de manifestación psíquica del conocimiento, sino también la entraña metafísica enteramente enigmática de éste. Esta cita les pongo, yo creo que es como la que engloba el proyecto general de los rasgos fundamentales, por una cuestión, y tiene que ver con que si ustedes quizás se dieron cuenta, la mayoría ya habrá leído a Kant seguramente, pues uno puede observar que es un diálogo directo con Kant. Y si ustedes recuerdan de lo que han leído de Kant, un poco la propuesta de Kant es preguntarse cómo es posible el conocimiento metafísico. Y la pregunta de cómo es posible ese conocimiento le lleva a elaborar la crítica de la razón pura. Entonces Hartmann va a partir de eso, pero va a tratar de darle la vuelta, porque parecería entonces que lo que se propone Kant es una epistemología que fundamente o que ofrezca las condiciones de posibilidad de una nueva metafísica. Una metafísica distinta a la metafísica tradicional que apuntaba hacia conocimiento que iba más allá de la experiencia posible. Entonces, este fragmento me parece que como que da cuenta de esto, decir, claro, este es como el suelo que nos dejó Kant, y ahora lo que nuestra tarea consistiría en completar de alguna manera el proyecto y darle la vuelta en el sentido de que la teoría del conocimiento, la epistemología, presupone una metafísica, y esta metafísica la va a denominar crítica. Y pues un poco la cuestión sería ver pues qué es esto metafísico de lo que está hablando Hartmann. Pero de alguna manera aquí ya está apuntando que tiene que ver con una cuestión enigmática, ¿no? Dije que no me iba a interrumpir, pero sí no es enteramente, es eternamente. ¿A poco? Sí. ¿En dónde? Hasta el final. Sino también la entraña metafísica mira. eternamente enigmática. Ok. Bueno, para enfatizar más como el carácter. O sea, no es el lejano, pero sí es. Pues sí. El punto es que siempre hay algo que subsiste enigmático. Y esto enigmático es a lo que se va a preguntar la metafísica crítica. Entonces, de alguna manera hay que preguntarnos, pues, ¿qué es eso de la metafísica y la crítica? Y Hartmann sí te ofrece como ciertas nociones de lo que está entendiendo por cada cosa. Por crítica, va a decir lo siguiente, igual es una cita que aparece en el libro, y dice lo siguiente Hartmann, dice, crítica no puede significar ya el anclaje de todos los contenidos y leyes de contenidos en la conciencia, ni siquiera en una conciencia general, sino en el deliberado retroceder ante todo punto de vista preconcebido. Lo mismo ante el subjetivismo y el idealismo que ante cualquier otra postura metafísica. Sigue el diálogo con Kant. De alguna manera, si ustedes recuerdan, en Kant la idea de la crítica tenía que ver con una cuestión de delimitación. O sea, fijar los límites de lo que podemos conocer. Y no niega esto Hartmann, porque aquí dice, o sea, es su manera de traducir eso de Kant, esto del anclaje de todos los contenidos y las leyes de contenidos en la conciencia. O sea, eso es una manera de decir lo mismo. Es decir, cómo es que parecería que todo lo que tiene que ver con la crítica obedece a un limitar los alcances de nuestra conciencia o de la subjetividad cuando está conociendo algo. Un poco es lo que está diciendo
en esa primera línea. Y en la segunda dice, bueno, está bien eso, pero otra cuestión todavía más crítica, o una crítica que iría 2 pasos atrás, es retroceder y no dar algo por preconcebido. Y no dar algo por preconcebido cuando nos enfrentamos a un problema filosófico. Si quieren ustedes verlo así, es como pues un sentido hasta cierto punto pues común de crítica, en el sentido de que nos preguntamos o que nos tendríamos que preguntar algo antes de asumirlo como un hecho, ¿no? No darlo por supuesto es un poco lo que me parece está diciendo aquí Harden. Y eso es la crítica, no dar por supuesto algo, sino atender las cosas como se van presentando. Entonces, eso es crítica. Y ahora lo de sistema. Aquí, antes de que lea la cita, también recuerden, o les recuerdo, que en Kant dejó pues también una herencia con respecto al concepto de metafísica, porque para él, como la metafísica tenía que ver con estas preguntas que se hace la conciencia o el sujeto y que no puede responder del todo, lo conducía hacia un sistema. Y con sistema se entiende como pues una multiplicidad de contenidos que están entrelazados entre sí y que tienen un fundamento y que este fundamento es lo que les da orden. Entonces eso todavía va a estar aquí de alguna manera, pero Hartmann va a tratar de también resignificar el concepto de sistema. Entonces, ahora sí, les leo la cita y dice Hartmann lo siguiente. En dirección a la ontología misma, nuestra misión debe considerarse de antemano como absolutamente circunscrita. No puede consistir en un sistema de ontología desarrollado, sino solo en una primera orientación, siempre que sea necesaria para el desarrollo del problema nociológico. Y ni siquiera esta orientación puede enderezarse a proporcionar una metafísica completa del conocimiento. Solo puede trazar los rasgos fundamentales de esa metafísica siempre que el contenido de los problemas incorporados a la investigación ofrezca la ocasión de hacerlo. Era un poco lo que les decía con el título. O sea, Hartmann aquí se va a pelear con la idea de que nosotros creamos un sistema y con base en ese sistema pensamos la realidad. Y va a decir, eso en todo caso sería un prejuicio, porque ya nos acercamos con un sistema que hemos elaborado por nuestra propia cuenta para tratar de conocer las cosas y no al revés, partir de lo que vamos conociendo de las cosas y tratar de ahí, desde ahí, ir estructurando algo que podría ser sistemático. Entonces también está dando la vuelta a la idea de sistema y por eso el sistema no es como tal algo acabado. Es decir, para Hartmann, la metafísica como sistema tendría que ver con esa forma de ir elaborando y las cosas como se van relacionando entre sí, por sí mismas. Y por eso solo podemos ofrecer, pues dice Hartmann, rasgos fundamentales. O sea, ciertas características que va a tener esta metafísica porque pues es un proyecto al fin y al cabo lo que está haciendo Hartmann. O sea, es un tratado que está esbozando nuevas ideas y en esa medida no podría decir que ya es el sistema completo. Y esto es importante, o sea, ténganlo mucho en cuenta, porque un poco también lo discutía con Luis hace unos días cuando estaba elaborando esto. Va a haber muchos huecos en el texto. O sea, va a haber cosas que no se van a explicar del todo. Y esto obedecería, si somos como congruentes con Hartmann, a que él va elaborando apenas esta nueva metafísica. Y trata de sacar estas características que él considera esenciales de el problema del conocimiento, que ese es como el punto central de este tratado. Entonces, hasta aquí, ¿va bien la cosa? ¿Sí? Un poco les digo, voy a tratar de esto exponerlo así, pero si ustedes tienen dudas con algo que estoy explicando, sí pueden, o sea, con todo gusto lo replanteo, lo digo de otra manera, y si ya son dudas como de ustedes de que hay cosas del texto que de plano no estoy tratando y que a ustedes les interesa, yo creo que eso después de la presentación. ¿Va? Va. Tengo una duda, no sé si me entendí bien. O sea, Kant pretendió construir a partir de la epistemología una forma de ver a la metafísica y Hartmann quiere a partir de una metafísica construir una forma de ver la epistemología. Sí. O trata de replantear el problema. Es decir, para Hartmann los problemas tienen historia. Y nosotros, digamos, en este momento, el problema del conocimiento ya tiene ciertos puntos de vista desde los cuales es tratado. Hay ciertos presupuestos, ciertas teorías, etc.
Y entonces en el momento en el que Hartmann hace esto, ya el problema del conocimiento estaba ahí y habían ciertas respuestas para tratar de responder a ese problema. Entonces lo que va a hacer, y es un poco en lo que consiste esta sección, es tratar de ver que hay una pregunta en el problema del conocimiento que parece que no resuelve nadie y que nadie quiere atender. Y esta pregunta es la pregunta ontológica. Hacia allá vamos a ir, porque justo esa es la distinción entre lo metafísico y lo no metafísico. Pero para él, la tradición no elaboró, no se preguntó por la cuestión del ser en la teoría del conocimiento. Ese es como el asunto. ¿Va? Muy bien. Entonces vamos a ver. Bueno, pues hay que elaborar todavía más esto, ¿no? Hay que construir qué es lo que entiende Hartmann por metafísica. Porque pues solo son como acercamientos. Entonces es un poco la idea de esto, irnos acercando. Y otra vez nos va a ofrecer un nuevo concepto de metafísica. Aquí esto lo detallo. Ah, perdón. Sí, Tomás. Tal vez ahí valdría la pena hacer un pequeño apunte sobre cómo abordar ahora el problema de conocimiento. Si bien Hartmann se refiere en la cita que colocó Jalí a Kant, Hartmann va a insistir a lo largo del texto que las intenciones de Kant sí eran metafísicas, es decir, que Kant sí había un problema del ser que debía ser resuelto, ¿no? Y bueno, y Hartmann pone ejemplos, ¿no? Entonces, tal vez esta nueva forma de acercarse al problema epistemológico no vaya tanto contra Kant, sino más bien contra las personas que adoptaron a Kant como su escudo para defenderse del idealismo especulativo, ¿no? Y estas personas pues fueron los neocantianos. Y claro, ellos creían que la epistemología o la teoría del conocimiento se tenía que deslindar de la metafísica, ¿no? Y había que concentrarse únicamente en la lógica. Y, por ejemplo, hay una cita en Ciencia Natural y Ciencia Cultural de Rickert, un neocantiano, en donde dice que la lógica puede ser como las líneas imaginarias que colocamos en el globo terráqueo para, por ejemplo, los meridianos, para poder ubicarnos. Entonces, dice Rickert, a estas líneas no les corresponde algo en sí mismo, sino que nos sirven para orientarnos dentro del territorio. Un poco la lógica tiene esa tarea, ¿no? No se compromete con lo que son las cosas en sí mismas, porque ahí se caería en una metafísica, ¿no? Y entonces, digamos que el problema se ve desde fuera, ¿no? Y por lo mismo, todo esto de si hay una realidad que existe, si esta es independiente de la conciencia, o si más bien depende de la conciencia, todo esto lo dejan de un lado porque les parece caer en los vicios en los que cayó no solo la ontología griega, sino pues digamos que eso sí es kantiano, la metafísica de Leibniz y Descartes, etcétera, que postulaban entes superempíricos, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto una redefinición de crítica contra Kant, sino una redefinición de crítica contra el neocantismo. Sí, yo estaría de acuerdo.
De hecho, un poco, o sea, sirviéndome de lo que dice Tomás, o sea, esa es la base de también un poco lo que les quería ofrecer aquí, que es que está replanteando el concepto desde la idea moderna, con base en la tradición. O sea, porque un poco es recuperar la ontología, el quehacer de la ontología, como otros autores, o sea, como Heidegger, otros más, ¿no? Y tiene razón Tomás, incluso muchos lo veían así al neocantismo como pues una corriente que privilegiaba la teoría del conocimiento. Eso también está por pensar, ¿no? ¿Quién sabe? El punto aquí es que él va a ofrecer un concepto que es metafísica de los problemas. Y para esbozar ese nuevo concepto se va a basar en otros dos. El primero es la metafísica de sector de problemas. Y este es el concepto de Christian Wolff, filósofo del siglo XVIII, muy importante, que no hay nada traducido prácticamente de él, pero que él esboza también una diferencia con respecto a dos formas de la metafísica. Y estas dos formas de la metafísica son las que también toma Kant para elaborar la crítica de la razón pura. Es la base. Y pues está la metafísica general, que sería la ontología. Y la ontología en el sentido antiguo, prácticamente. Es decir, la pregunta por el ente en tanto que ente o de lo que es en tanto que es. Esa sería como la parte general de la metafísica. Y hay otra parte que se enfoca en cuestiones más específicas, y por eso es la metafísica specialis. Y esta, pues tiene tres objetos temáticos, o tres sectores de problemas, por eso es metafísica de sector. Y es la teología, la cosmología y la psicología. Si ustedes se dan cuenta de la estructura de la crítica a la razón pura, la primera parte trabajaría con respecto a la sensibilidad y el entendimiento, sería una nueva especie de ontología. Así también lo ve Heidegger, por ejemplo, si a ustedes les interesa, así lo replantea él. Y la otra parte, que es la dialéctica trascendental, sería esta otra parte de Dios, mundo y alma, que son las grandes preguntas que se haría la metafísica, contra la que Kant quiere poner pues, ciertos límites, ¿no? Y esa sería la metafísica de sector. Básicamente hay objetos temáticos que se enfocan a investigar ciertas partes de la metafísica. Y esos son sus problemas. Y estaría otra que es la metafísica especulativa, que esta es como, yo diría, el enemigo número uno de Hartmann. Siempre está constantemente cuestionando todo lo que ha conllevado este tipo de metafísica especulativa. Incluso por momentos Kant pertenece a esta metafísica especulativa, lo cual es raro, pero bueno, a veces también es tildado de esto. Hegel sobre todo está ahí. Él es el filósofo de la metafísica especulativa. Aquí un poco recuperaba la etimología de especulativo, porque a veces tiene sentido de especular como opinar o como algo meramente teórico, y ciertamente sí podría ser entendido así, pero un poco les pongo aquí estos dos sentidos que tiene, que es especular y speculum, que el primero tiene que ver con la mirada desde arriba de algo, que tiene que ver con la contemplación, de ahí viene lo teórico, con algo meramente teórico, y speculum, que tiene que ver con el espejo, la reflexión. Y este es como el sentido, por ejemplo, que tiene en Hegel, que es el concepto que reflexiona sobre sí mismo y se va como desarrollando. O sea, tiene estos sentidos la metafísica especulativa. Y lo que Hartmann sobre todo va a entender son estos tres puntos que les pongo aquí. Todo lo que sea como una forma de absolutizar un punto de vista, eso para él va a ser metafísica especulativa. Y además es una forma en el problema del conocimiento en la cual la conciencia es la que produce el conocimiento y no atiende, digamos, a los fenómenos tal y como se le van manifestando. Entonces, cuando hay producción o cuando hay una tesis a la base de que la conciencia es la que produce el conocimiento, para Hartmann eso va a ser metafísica especulativa. Cuando ustedes vean esto del punto de vista, que es Standpunkt, esto es metafísica especulativa, porque se quedaría con una visión unilateral de las cosas. Es un poco la idea. Pero no se concibe como unilateral, sino que se busca ser comprensiva, como si todo pudiese ser explicado desde la perspectiva de la que se está esbozando cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, el idealismo, el subjetivismo, el realismo, todos esos son puntos de vista para Hartmann. Y este último que les pongo aquí, que es la imposición de un sistema previo.
pues justamente si la crítica tenía que ver con poner en cuestión aquello que suponemos o opinamos de las cosas, pues cuando nosotros imponemos un sistema previo a la realidad, ya estaría esbozándose también una metafísica especulativa. Entonces estos serían como lo que Hartmann detecta que son como los dos conceptos fundamentales de la modernidad de la metafísica. Hay otros, obviamente también están los griegos que tienen otro. En la autoexposición sistemática, si ustedes revisan como lo que está en los audios, hay otro sentido de metafísica, pero ya un poco le comentaba a Luis que ahí se nota pues el trayecto más avanzado en la investigación de Hartmann, porque ahí metafísica va a tener también el sentido de visión de mundo. Y ahí se nota que ya leyó otras cosas y está interesándose también en cuestiones del ser espiritual. Aquí sí, pero no está tan inmiscuido en eso. Y esto se lo digo para que lo tomen en cuenta. Si quieren revisarlo, está en la autoexposición. Metafísica también podría ser entendido como una Weltanschauung, ¿sí? Como una visión del mundo y de la vida. Bueno, pero eso es lo que Hartmann no entiende por metafísica, pero va a partir de ello. O sea, un poco la metafísica de los problemas se preguntaría por aquello que todavía queda ahí como remanente en todos estos problemas que ya estaban esbozados, estaban trazados en la metafísica. Y aquí les voy poniendo esto de lo residual, sobre todo con dos características. Una es lo aporético. Esto lo voy adelantando. Aporía, recuerden, pues viene de callejón sin salida, o una cuestión que no se resuelve completamente. Lo voy esbozando también porque eso lo va a corresponder a Luis en la siguiente sesión, cuando él va a tratar la parte de la fenomenología y la poética en Hartmann, pero ya de alguna manera está aquí. Y les leo una cita en donde me parece que está ahí lo que él entiende por este tipo de problemas, ¿no? Dice Hartmann: mas existe metafísica aún en un tercer sentido, metafísica de problemas. Y eso es lo que subrayo. Hay problemas que nunca pueden resolverse totalmente, en los cuales queda siempre un residuo sin resolver, un impenetrable, un irracional. Y tiene buen sentido que los problemas de esta índole, cualquiera que sea su contenido, se denominen problemas metafísicos, y muy especialmente en atención a esa su modalidad. Muy importante esto, porque ahí lo que Hartmann ya está diciendo de alguna manera es que hay problemas, pero no todo problema es metafísico. Lo que es propio del problema metafísico es que es una pregunta que no se puede resolver completamente, o que nos resulta incognoscible hasta cierto punto, que hay algo que siempre queda ahí por aclarar, o siempre persiste algo que él denomina irracional. Y eso es la otra cosa que habría que ver, qué es lo que entiende Hartmann por irracional, ¿no? Que lo hemos discutido mucho en el seminario, porque sí es un concepto muy importante y que siempre va apareciendo, ¿no? Y esto lo dice igual en el texto, dice: lo irracional es esto, concepto límite de la cognoscibilidad. ¿Qué significa esto? Que lo irracional tiene su campo, por decirlo así, de acción en la nociología. O sea, en la relación, como vamos a ver en un momento más, del sujeto que quiere conocer un objeto. Ahí, en esa relación, está algo irracional. Y es un concepto límite en la medida que nos sirve para ir como avanzando en la investigación del conocimiento. Pero no es como que, al menos puesto así, exista por sí mismo algo así irracional. Es con respecto a nosotros. Y por eso dice lo siguiente en la otra parte de la cita. Dice: lo irracional no es un fantasma teórico, ni un asylum ignorantiate metafísico, sino la expresión llana, forjada pros gemas. Esto es griego y se traduciría como en relación con nosotros, para el ser en general, siempre que no se disuelvan los límites de lo cognoscible. En sí no es más metafísico que lo racional, de lo cual es continuación homogénea. Aquí Hartmann está recuperando la distinción que hace Aristóteles, de que hay cosas que son con vistas a nosotros y hay cosas que son en sí. Y entonces lo irracional siempre es en relación con nosotros. Por eso les decía que tenía que ver con un problema nociológico. No es que tal cual el ser sea irracional, sino para nosotros. Y eso sí hay que tener mucho cuidado. Por eso lo pone así. Y además dice que es continuación homogénea, es decir, que si hay un vínculo entre lo racional y lo irracional. O sea,
un poco lo que él va a ir diciendo es que mientras más vaya penetrando el conocimiento en el objeto, parecería que el campo de lo irracional pues va cambiando, pero se va yendo de la mano. O sea, vamos como de lo menos irracional o racional o viceversa. Un poco ese es el juego, me parece que está ahí en Hartmann, ¿vale? Y bueno, eso sería como la metafísica de los problemas. Y bueno, pues ¿qué diablos es un problema, no? Les insisto, o sea, yo lo planteé así desde cuestiones muy básicas, para que también no le perdamos la pista. Y Hartmann, aquí también hay que tener mucho cuidado, porque él va a plantear que todo problema tiene una estructura. O sea, no es que, o sea, más bien, tiene partes. Y estas partes están entrelazadas, pero cada una tiene una función diferente. Entonces, antes de eso también lo discutimos en algunas sesiones, tanto en la autoexposición como aquí, recuperando la etimología de problema, y que se divide en problema, pro, que tiene que ver con algo que está delante, algo primero, algo que nos antecede, y blema, que viene del verbo való, que puede ser poner, o valein, que puede ser arrojar con fuerza. Y esto es muy importante porque es la base de lo que Hartmann va a entender como problema. Es algo que está antes, de alguna manera, que nosotros, y al mismo tiempo nos enfrenta, nos es arrojado, está puesto ahí, y es algo a lo que nos enfrentamos, y es algo a lo que vamos constantemente accediendo como un obstáculo, por decirlo así. Entonces, si tenemos como esta imagen en mente, entonces ya podemos ir viendo como las partes fundamentales de los problemas, que es el planteamiento del problema, y pues esto es como la idea, o sea, lo pongo así, pues alguien formula un problema, alguien se pregunta las cosas, y esto qué va a implicar, que es una cuestión, o sea, se formula a veces en pregunta, a veces no queda del todo clara la pregunta, pero ahí está la inquietud y se ofrecen respuestas. Entonces, en el nivel del planteamiento están estas dos cosas, ¿no? Está alguien que hace la pregunta problemática, que la intenta más o menos aclarar la misma pregunta y ofrece respuestas ante eso. Y además, y esto es lo importante, de alguna manera depende de esa persona que formula el problema, aunque no del todo. Y ese no del todo obedece a otra parte de la estructura del problema, que es la situación. Porque pues todo problema aparece en un determinado momento. Y en ese determinado momento están estas características que les pongo. Una que es una tradición, o sea, todos los problemas ya yacen en una historia. Hay una tradición histórica detrás de cada uno de los problemas que aparecen, y Hartmann lo va a poner así como un acervo. O sea, hay un conjunto de problemas que se han desarrollado a lo largo de la historia humana, y bueno, él sí lo vería así, que hay como áreas del saber que cada una se ocupa de determinados problemas. Y además están todas las respuestas que se han dado a esos problemas, ¿no? Que pueden ser contradictorias, a veces son afines, etc. Pero eso es parte de la situación del problema. Y en esa medida, él va a poner que la situación es una suerte de delimitación. Nos va a ofrecer qué es lo que comprendemos y lo que no comprendemos de ese problema. Y siempre vamos a partir de ahí. Y esta última, que es que la situación sí se modifica, puede cambiar. Si el planteamiento lo podemos cambiar nosotros de alguna manera por voluntad, en la situación sí se va a cambiar, pero va a depender del grado de profundidad con el que se haya dado la respuesta a tal problema. Y por eso aquí Hartmann va a hablar de progreso, porque progreso va a ser esa manera de ir penetrando y más y más y más en un problema, ¿sí? O sea, ir como avanzando en estos residuos, estas preguntas que no se pueden contestar del todo. Y sobre todo va a depender del contenido, que es como el asunto en Hartmann. El contenido del problema es como la base del problema. Esto que está en alemán, que es Problemgehalt, paréntesis, esto lo pongo en alemán porque lo comentaba con Luis, de hecho, en la mañana, que es un concepto singular en el alemán, porque en alemán está el contenido como Gehalt y como Inhalt, y un poco el Inhalt sería algo que está contenido en otra cosa.
Entonces aquí, por ejemplo, el café está contenido en el vaso, ¿no? Eso sería Inhalt. Pero Gehalt es un contenido del que brota su propia estructura. O sea, ya están las dos cosas al mismo tiempo ahí. Entonces, es un contenido, y cuando nosotros decimos contenido podemos pensar en una cosa, pero en realidad el contenido del problema ya es una trama de cosas que están entrelazadas, que están anudadas, y eso sería de alguna manera lo que funda el problema. O sea, es lo más básico del problema para Harvard. Y este contenido, también lo podemos ver así, pues los pongo aquí como un asunto cosa, también en alemán. O sea, cosa como aquello a lo que se dirige algo. O sea, cuando nosotros planteamos un problema, siempre nos referimos a algo, hay como un referente o algo por el estilo. Y esto, aquí está un poco ya la cuestión de Hartman, de que ese contenido nos está relacionado con nosotros, es un correlato, pero al mismo tiempo es independiente. Ese es todo el asunto que vamos a ir viendo después, pero ya está aquí. Por otro lado, esto es tal cual como él lo pone en el texto, es lo dado con la estructura del mundo y la posición del ser humano en el mundo. Es decir, parecería que el contenido sí se puede modificar en esta relación de la estructura y del mundo y del ser humano, pero ya es otro tipo de actividad la humana, no es la del conocimiento. Ese es otro punto importante que no pierdan de vista. O sea, el conocimiento no modifica el objeto del conocimiento para Harvard. Por eso el contenido se da en esa trama de mundo y ser humano y en sus relaciones. Y pues este contenido pues tiene aspectos metafísicos. Y es un poco lo que les pongo aquí, y que también decía en la cita, es que no logramos penetrar de todo en este contenido, parece que nos deja en un momento sin respuesta alguna ante él, por eso puede ser muy angustiante. Bueno, para Heidegger sí, para Hartmann yo creo que sería indiferente ante eso. Y están aspectos no metafísicos, y eso no metafísico es algo que sí se puede comprender de alguna manera y es aprehensible. Y ahí está la distinción, ya como un primer acercamiento de lo que él va a distinguir en estos capítulos entre lo metafísico y lo no metafísico en el problema del conocimiento. Algo que sí comprendo y algo que no, y que siempre va a subsistir esa incomprensión de alguna manera. ¿Sale? Bueno, aquí paro tantito. ¿Cómo va? ¿Bien? Sí. Bueno, ahorita que estaba mencionando esto, de lo que vimos en el pasado, pues estábamos como que muy metidos con el problema, ¿no? O sea, como que el problema es la raíz de todo, pero ya con lo que acabas de decir, lo que yo quiero escuchar lo que acabas de decir, podríamos decir que si hay algo, o sea, porque en todo momento decimos, hay algo a lo que no nos acercamos, hay algo que no terminamos de comprender, hay algo que sigue problematizando, entonces podríamos decir que de alguna manera lo que mantiene o podría mantener vivo al problema son las constantes respuestas a ese problema. Pues sí, o sea que todavía puede ser respondido, todavía podríamos ofrecer respuesta. Entonces, podríamos decir que lo que se agota sería el problema, pero no la respuesta. Yo creo que sí, o sea, no sé qué piensan los demás, digo, porque estamos pensando en conjunto, pero sí, yo diría. No sé, Luis, si vas a decir algo. Es que o sea, la primera parte del razonamiento creo que está bien. O sea, el intento de responder a un problema mantiene vivo el problema, ¿no? Esto me parece que es cierto. Y además, mantener vivo a un problema tiene que ver con el hecho de que se percibe una posibilidad de solución. Algo que fuera absolutamente irresoluble no nos interesaría. Es como un viejo adagio de Aristóteles, ¿no? Que todo lo que nos preocupa es porque lo vemos de alguna medida posible para nosotros, ¿no? Ahora, lo que completaría ese razonamiento en relación con lo que tú estás diciendo es que más bien la constante mutabilidad de las respuestas nos da noticia de la inagotabilidad del problema, de su carácter irresoluble. No es que porque si no, más bien las respuestas serían más bien solamente como
diálogos entre las personas y ya no con las cosas. El punto es que eso, bueno, eso es lo que me escandaliza, ¿no? Parece que estamos hablando de puros puntos de vista, de puras teorías, y de repente es muy chistoso como lo dice en la autoexposición sistemática. Dice, la promesa de la fenomenología es llegar a las cosas mismas, y solo llegaron a los fenómenos, ¿no? Que es precisamente quedarse en lo que nos parece. Esa sería Sí. Yo quiero anotar algo todavía respecto de lo que dijo Tomás hace rato, de en qué sentido hay que entender, y creo que Jalil lo estaba poniendo en esos términos, de que es un diálogo con Kant, ¿no? No es un diálogo contra Kant. Si Kant sale raspado de ahí, bueno, pues ahora sí que Pues no pasa nada. Pero lo que es, o sea, ¿dónde está el aspecto metafísico de la crítica de la razón? ¿No? Porque eso es lo que está tratando de rescatar. Es decir, lo que le preocupa de lo que vino después de Kant es que solamente están rescatando como el papel activo o espontáneo de la subjetividad, ¿no? Eso es lo que les preocupa. Y de repente dice, bueno, pero es que en todo esto se está pasando por alto un momento fundamental de la crítica de la razón pura, que es, a diferencia de Fichte, no es autoafectación, es afectación por algo u otro, ¿no? Y entonces, o lo que él llama la cosa en sí, y eso está explícito en la crítica de la razón pura, pues, o sea, esto no es interpretación, dice realmente que lo que nos afecta empíricamente es la cosa en sí, ¿no? Entonces, el problema para Kant, y que ya no se vio después, es cómo podemos nosotros validar que estas funciones que tenemos, que son los conceptos, pues tienen que ver algo con eso que nos afecta, ¿no? Para el neocantismo, en el fondo, o para cierta, porque si no aquí va a venir el abogado de los neocantianos diciendo que no es así. Que está bien, pues. El punto de ellos es que lo que está dado por la estética trascendental es una X incognoscible, ¿no? Lo que podemos conocer es ya siempre en función del concepto. El único que difiere de esa postura es Laszlo, ¿no? Que es más bien el que dice que es la materia la que ayuda a la productibilidad y a la captabilidad de los conceptos, ¿no? Pero esa única versión sigue sin dejar claro cómo podemos validar que nuestros conceptos dicen algo de lo que nos afecta. Y esa es la parte que dice Hartmann respecto de Kant, dice que es el correlato necesario de una crítica de la metafísica, que es una metafísica crítica. ¿Sí aporto algo? Claro, aquí Jalí hacía una distinción entre las metafísicas y decía que la especulativa se caracterizaba por las características que cuentan del lado derecho, ¿no? Pero no sé si estoy equivocado, pero me parece que el trato que tiene Hartmann con el punto de vista es muy similar al que tiene con el sistema. Es decir, no hay que partir de un sistema que plantee acomodatizamente los problemas, sino que el problema es capaz de cambiar el sistema, ¿no? Pero la tirada es llegar a un sistema. Solo no es que se pone un sistema primero, se meten todas las cosas y se cierra y ya tenemos un sistema unificado. Sino que se empiezan a explorar las cosas y la actitud es sistemática, ¿no?
Creo que un poco pasa lo mismo con el punto de vista, es decir, Hartmann siempre va a asociar la metafísica con el punto de vista, ¿no? Y lo que quiere hacer Hartmann es fundar una metafísica del conocimiento, solo que, digamos que el punto de vista es aquello a lo que se quiere llegar y no aquello con lo que se comienza. Pero no sé si están de acuerdo. Yo estaría de Sí. acuerdo. Creo que es una buena manera de explicarlo. Digo, para complementar, es esta cuestión de la preocupación por el sistema o lo sistemático, sobre todo se hace muy patente en la época de lo que llamamos el idealismo alemán, que en realidad es la filosofía clásica alemana, ¿no? Dejarle de poner títulos raros. Y tiene que ver con la discusión que hay, por ejemplo, en la doctrina de la ciencia de Fichte, ¿no? Que es, o lo podemos retroceder hasta el propio Descartes, que tiene que ver con el fundamento de todo conocimiento, el fundamento de todo saber. Y esto siempre tiene que ver con la captación, y eso es una interpretación muy popular que se hace de Aristóteles, de los primeros principios, ¿no? Entonces, si yo capto el primer principio, estoy en la posibilidad de relacionar todo conocimiento con ese principio, ¿no? Y eso es lo que crea el punto de vista, ¿no? Ese mantenimiento del principio único que, por más que sea evidente, deriva siempre en ser una unilateralidad, ¿no? Por eso la idea que va a desarrollar más adelante de que la metafísica verdaderamente crítica es la que no desconsidera ninguna clase de fenómeno, porque solamente desde esa perspectiva se puede buscar toda clase de principios, ¿no? Y esa es la búsqueda sistemática. Bueno, es que justo en ese tenor, incluso como lo acabas de plantear, dada esa definición, Descartes sería un metafísico crítico. Porque claro, si yo planteo, primero encuentro el primer principio y de ahí se van a generar las asociaciones, ese planteamiento ya es un supuesto, ya es un proceder sistemático o con un sistema, digamos. ¿Qué hago? Asumo que hay un principio, que no lo he encontrado, lo busco con la expectativa de que lo voy a encontrar, y una vez que lo encuentro, todo se ordena. Pero todo esto ya lo suponía. Descartes un poco juega en ese tenor, pero con el reparo de es que no estoy encontrando un principio, ¿no? Esas serían las meditaciones metafísicas, ¿no? Segunda meditación es que ya suspendí todo, o sea, los sentidos, ¿no? ¿Qué tal que estoy soñando? ¿Y qué tal que hay una entidad igual que Dios, pero en sentido malévolo? Es que no hay principio, ¿no? Entonces, entra esa angustia, ese agobio, angustia cartesiana, no heideggeriana, pero parece un proceder más como el que estás describiendo, que parecería coincidir con el de Hartmann. En ese sentido, Descartes ya está procediendo un poco como lo estás describiendo con Hartmann. Es decir, estoy buscando en todo caso, todavía suponiendo el principio, pero en Descartes hay una especie como de ambivalencia, ambigüedad, mejor dicho, sí, porque se da cuenta que tal vez no hay principio, sí, después lo haya, pero el supuesto un poco fue cuestionado. Creo que esa sería la actitud, en efecto, de no partir con un punto de vista. Y en este punto, yo creo que al menos la fenomenología husserliana sí coincide con Hartmann. A ver, nada más para... Yo creo que lo que está, y para esto nos sirve a regresarnos a lo que está dicho en la autoexposición sistemática. No es que sistema y sistemático, o sea, uno diga, mira, ahí está, ahí en ese pizarrón vamos a anotar a todos los pensadores que tienen un punto de vista, porque en realidad vamos a acabar metiendo ahí a todos, hasta el propio Hartmann, ¿no? La distinción de metafísicas nos sirve más bien para captar formas de abordaje de problemas metafísicos que se dan por igual en todos los pensadores. Es decir, todo Hartmann tampoco está exento de eso, pero todo pensador tiene un momento
eminentemente escéptico, que es lo que podríamos decir que está privilegiando Hartman, y a su vez, por las necesidades de ofrecer una respuesta, ¿no?, tiene que tomar una actitud, pues, de exponer, digamos, de manera entera los problemas, ¿no? Entonces, podríamos decir también que la tendencia del sistema no es algo que sea extirpable del ser humano, es decir, Hartman en ningún momento está diciendo que se acabe la época del sistema, ¿no? ¿Qué te has visto? ¿Sabes por qué lo estoy diciendo? No, lo que está diciendo es, pues tenemos que vivir con esa tendencia a tratar de dar respuestas cabales y a su vez cultivar el ánimo crítico, ¿no? Eso es algo muy peculiar, que también es muy kantiano, pues. La ilusión trascendental no se trata de mandarla a paseo, no resulta que me doy cuenta de este tránsito de los conceptos y digo, entonces ya nunca habrá metafísica. No es cierto, ¿no? Es algo que siempre está ahí latente, digamos, en la cosa misma, ¿no? Es que hay una cosa interesante, porque así como escuchaba que lo planteaba Sergio Canal, desde luego apoyándote en Hartman, pero creo que en Hartman tengo el problema que en la lectura es un poco elíptico, ¿no? Como que da un rodeo muy alto, muy amplio, para tratar de irnos esclareciendo. No es crítico, simplemente estoy diciendo que tiende a hacerlo así. Pero tu idea de alguien lo formula es importante, incluso atendiendo la etimología misma de la palabra problema. Porque podría darnos a entender la expresión que estabas empleando, la idea de que los problemas están ahí de suyo. Algo así como pues, las piedras están antes que nosotros, digamos, ya yacen ahí, digamos. Pero no es exactamente así como están los problemas. O sea, desde luego que los problemas nos trascienden en términos de individuos, o sea, en tanto individuos, los problemas están antes que yo y que cada uno de nosotros aquí presentes, nosotros, ¿no? Pero la idea de la problemática yo creo que tiene que ver con lo que también se comentaba de la inagotabilidad, en realidad. Es que la etimología misma de problema sí tiene que ver con que está arrojado adelante, pero sobre todo la idea es que problema literalmente significa el que anticipa el arrojo. Esa es la idea. Es como una idea parecida a proyectar, justamente. Entonces, de ahí que podamos interpretar que un problema es algo así como la proyección que hago por anticipado de determinadas situaciones. Y en esa medida, problematizar implica ir a ver si lo que estoy comprendiendo es el caso o no. ¿Me explico? Como la subjetividad, para hablar en términos más amplios, hace eso inevitablemente, digamos, ¿no? O sea, tendemos como a prever, contándolo del punto de vista, prevemos cosas siempre. La cuestión es que al momento de comprobarlo, siempre se prevén nuevas cosas. De ahí que la problemática nunca se acabe, ¿sí? Como que siempre se está enriqueciendo. Y en ese sentido es que es histórico, y lo que se ha respondido es también histórico y se problematiza a la luz del horizonte histórico, y eso hace que nunca acabemos de problematizar. Por eso la respuesta, hasta lo que entiendo con Hartman, ¿no?, nunca agota realmente los problemas. Por eso los problemas son justamente el motor mismo del conocimiento que atraviesa toda la cultura, en general toda la historia humana. Tengo una duda. Esta idea de que los problemas nos anteceden no es ningún libro de Gastón Libre. Es un problema nace con una pretensión de llegar a un conocimiento y entonces de alguna manera brotan de mí. No me anteceden. Entonces, ¿cómo puede estar un problema antes que yo? No es que ese es el punto, el verbo estar es el problema. Cuando tú interpretas que algo está antes que tú y otorgas una realidad ontológica separada, por tanto, de ti, ¿no? Como decir, el árbol donde está mi casa ya estaba ahí antes de que yo naciera, ¿no? Y en ese sentido te antecede, claro. Pero cuando hablamos del problema, lo que estoy diciendo es que la subjetividad, vamos a decirlo así con palabras impertinentes quizás respecto a Hartman,
La mente humana no puede sino estar constantemente arrojando para adelante cosas. En ese sentido, antecede a que ocurra, preves, no puedes evitar. En ese sentido anteceden los problemas. Lo arrojado está siempre antes de ti. ¿Pero quién lo arrojó? Sin querer, si quieres, pero así es, nos pasa. Eso es un poco curioso lo que está diciendo acá. O sea, sí, pero a la vez también lo que decía Jalito. No crean que me levanté. La verdad. Es que me dice el doctor. La verdad. Yo creo que son nociones complementarias, claro, porque o sea, hay una parte interesante o sea, la comprensión más inmediata es el efecto, ¿no? Un problema es aquello que yo lanzo para tratar un asunto, eso es problematizar, uso más habitual. Pero lo interesante del aspecto del contenido del problema, ¿no? Es que yo puedo lanzarme hacia la realidad con muy diversas problematizaciones y de repente se me aparece el Sócrates dentro del problema, ¿no? Es decir, aquello que estoy obviando, aquello que no estoy considerando, esas conexiones, ese Gehalt, que yo no puedo constituir, y eso se me pone frente. Eso ya no lo lancé yo, sino que es lo que en el acto de proyectar me aparece como ligado a lo que yo estoy proyectando. Sí, claro. ¿No? Y por eso me parece muy bonito que lo haya retomado Jalín desde la idea de Gehalt, porque justamente una de las ideas básicas que estaba presente en la exposición sistemática es que los contenidos de los problemas no los tenemos que representar como la metafísica del sector, ¿no? Es decir, la metafísica del sector diría que un contenido del problema metafísico es Dios, y otro es el mundo, y otro es el alma, ¿no? Entonces, pues, desde esa perspectiva, parecería que el contenido tiene que ver con un ente temático. No, para Hartmann, los contenidos de los problemas son tramas de contenidos problemáticos, ¿no? Es decir, si uno analiza de fondo la cosa, ¿no? Resulta que por la estructura del sistema, por la arquitectónica propia de la razón, yo no puedo responder, o sea, más bien, los efectos que tiene la respuesta sobre lo que es el mundo repercute también en la idea que yo tenga de Dios, ¿no? Porque hay una conexión problemática de fondo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender como contenido de problema, en realidad es una conexión de diversos aspectos del mundo que es irresoluble y nunca una cosa determinada. Entonces, esa quizás sería como otra de las distinciones que hay que tener a la vista. Y esa trama de los problemas es la que no constituimos. No, pues sí, dale, Iván, porque ya nos invertimos. Es una pregunta sobre el texto. No sé si es eso entonces a lo que se refería a Hartmann. No recuerdo en qué parte, pero es al principio cuando dice que aunque en el fondo hay una irracionalidad, es más bien que de primera se puede hablar como una irracionalidad para nosotros. Eso no implica que todos los problemas no tengan un fondo donde sí se conectan, pero es algo a lo que nosotros ya lo digamos. Muy bien. Y ese fondo que se conecta es la realidad, ¿no? Es enigmática para nosotros. Bueno, es que justo yo creo que por eso, bueno, lo planteaba así, porque si uno dice problema lo puede identificar, o sea, vamos a decirlo, o lo puedes hacer como un objeto, como si el problema fuera una cosa. Y por eso es una estructura. Y esta estructura se dan al mismo tiempo los tres momentos que les pongo aquí. Y creo que de alguna manera lo que han dicho pues es eso, ¿no? Que tanto podemos tener el problema desde la perspectiva de quien la formula, pero no todos los problemas me los invento. O sea, creo que es un poco lo que está diciendo Hartmann. No es que todo, o sea, que esté de plano yo en la locura
y los problemas no tengan fuerza, ¿no? De que no me impacten. Claro que sí. Y por eso está el contenido. Y yo diría incluso, pero eso ya es una intuición porque no la tengo todo claro, pero que con el contenido Hartman está hablando del ser y de las relaciones de ser. O sea, de cómo es que los entes se relacionan entre sí, y una relación de todos esos entes es la del ser humano con las cosas. Es al revés. Y entonces el contenido por eso tendría esta suerte como de ser en sí, que es hacia donde vamos a ir realmente. Pero tiene las dos, o sea, tanto me implica a mí y me interpela, pero no todo me lo invento. Así yo lo diría. ¿Sí? Sí, además de que no podemos tratar los problemas como se nos da la gana, ¿no? O sea, lo voy a decir así porque parece ser que en la filosofía moderna lo que hay, lo que predomina es esta idea del ensayo, ¿no? Pero la pregunta es si los ensayos van con la cosa o no, ¿no? Es decir, si yo a la hora de hacer la pregunta por el ser digo la pregunta por el sentido del ser, estoy preguntando por el ser o por el sentido. Por el sentido, ¿verdad? Y entonces la pregunta es ¿qué conexión hay entre el sentido y el ser? Esa elemental pregunta es la que le formula Hartman a Heidegger. Está muy bien que tú quieras reformular el problema del ser y el problema del sentido. ¿Me puedes decir cuál es la conexión del sentido con el ser? ¿Cómo es el sentido? Entonces, ahí es donde uno no puede plantear los problemas a contentillo, ¿no? Porque además hay una situación histórica que me dice que esa vía quizás ni siquiera me conduce al problema del ser. ¿Viste? Bueno, ya, perdón, Ya metí salió cuña, el- si Pero metí la cuña cuestión de acá es paso. que es interesante, porque en efecto, perdón. Los problemas en efecto no se inventan. Es más, yo diría que nadie en la modernidad ha dicho eso. Es mejor. Ningún moderno ha dicho que la subjetividad inventa los problemas. Se plantea una suerte de la pregunta es, ¿aquello que reconozco y por lo cual problematizo, de veras lo estoy captando como es en sí o no? Entonces, la trama problemática, ¿cómo podemos tener certeza de que esa trama es tal como es en sí? ¿Me explico? Nadie niega que haya una cosa que está, digamos, nutriendo el problema, el problematizar. Pero precisamente parecería que, dado que esa trama se puede apreciar de múltiples modos, siempre se nos escapa cómo es en sí. Y la multiplicidad de constataciones de tramas, pues, Traumantes. la diversidad de reconocimiento de tramas es lo que sugiere que hay problema. ¿Sí? Ese es el punto, ¿me parece? Sí. O sea, si yo no acabo de ver, me falta ver más de Hartman, evidentemente, cómo se zafa el gran límite kantiano. Ese es el punto. El en sí de veras, cómo está tan seguro que sí se puede. Esa es la pregunta que siempre me quería hacer. Kant es un diver. Desde el punto de vista, hacía bien Luis en conectarlo con la parte de fenomenología y aporética, porque justo ahí aparece en la página 63, dice Hartman, la falta de claridad que impera generalmente sobre este punto tiene su última razón en el prejuicio tradicional de que la concepción del punto de vista debería ser la primera y más evidente de todas las nociones. En realidad es la última y más supeditada porque está condicionada por el conjunto del tratamiento del problema. Abordar los problemas con un punto de vista ya formado significa anticiparse a su solución, haciendo superflua toda la investigación. Es ese prejuicio lo que importa eliminar ante todo. Y con lo último que decía Carlos, que cómo es que Hartman logra darle la vuelta a Kant, también es o sea, cómo logra darle la vuelta a la correlación de la fenomenología, ¿no? Es decir, si Kant
dice que para ¿cómo puedo decir? Para un tratamiento científico no vale la pena preguntar por la cosa en sí, porque si preguntamos por la cosa en sí, caemos en metafísica, bla, 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 entonces hay que hablar de lo que se nos aparece, dándole prioridad a las categorías del entendimiento que prefiguran aquello que nos es dado, y así podemos llegar a la universalidad, bla, 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 bla. Y en ese sentido, pues la cosa en sí, si bien es tematizada, es ignorada en favor de la universalidad científica, ¿no? Ahora bien, para la fenomenología, que es esto muy complicado, ¿no? Es decir, no Husserl está haciendo un regreso a Fichte, en el sentido de que está un yo que se le contrapone otra cosa, pero que esta otra cosa solo tiene sentido en referencia al yo, ¿no? Y si esta otra cosa que no es el yo puede plantearse fuera del yo, ¿no? Me parece que es un reto que también tiene que afrontar Hartmann, ¿no? Porque no sé si estoy bien en esto, pero solo tiene sentido para la fenomenología hablar de una cosa que es independiente a mí, en el sentido en que esto que es independiente puede correlacionarse con la experiencia. Es decir, yo tengo la percepción de esta mesa, ¿no? Y así puedo saber que es independiente a mí, pero en base a la correlación, ¿no? Y no antes, ¿no? Sí. A ver, es que una cosa que hay que tener aquí, no va a salir ahorita, y además Carlita me lo preguntó en la semana. No vayan a caer en el error de creer que en la metafísica del conocimiento está la teoría de la experiencia de Hartmann. Eso es lo primero, ¿no? O sea, porque si no, ya le dimos al traste con todo su proyecto. La teoría de la experiencia de Hartmann está en el tomo 1 de la ontología, ¿no? Ahí es donde habla de los actos emocionales trascendentes y de cómo está primordialmente dada la realidad de manera emocional, no de manera objetiva, ¿no? Entonces, la experiencia de lo que nosotros vemos como en sí no está dada por el conocimiento, ¿no? De hecho lo dice, es el testimonio más débil. El testimonio más fuerte es lo que nos motiva emocionalmente, ¿no? El fenómeno del conservamiento. Y la expresión en alemán es muy bonita, es Betroffensein, ¿no? Que es literalmente ser topado por algo, ¿no? Las cosas te topan, ¿no? Y lo interesante de eso es que ese toparte de las cosas tiene que ver también con la idea del contenido del problema, ¿no? Es decir, es ese aspecto de cómo yo quise aproximarme al asunto, ¿no? Como por ejemplo al amor, y no quiero ver mis traumas, pero son parte del contenido del problema del amor. Perdón si estoy poniendo un ejemplo. Estamos en teoría del conocimiento, Rick, por favor. Y es justamente este aspecto, ¿no? Del estar concernido con las cosas, es decir, yo irremediablemente me tengo que enfrentar al tema de que tengo que lidiar con mi vecino que me cae nefasto. Esto también es un hecho, pues. Uno tiene que lidiar con los que les parecen despreciables, y esto es como una aporía de la vida social, de sociabilidad, ¿no?
y en el fondo yo puedo hacer muchas proyecciones, ¿no? Soluciones sociales de eso, y en el fondo siempre siguen saliendo los conflictos entre los vecinos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que Hartman quiere decir es que el conocimiento es como irle ganando aspectos a esto de las cosas que nos conciernen, ¿no? No es nunca una captación total. Y en ese sentido, el residuo de lo en sí no lo tiene que buscar uno en lo que no es cognoscible, sino que, o sea, porque uno dirá, ok, si no es cognoscible, ¿cómo sé de ello? Pues porque lo viviste. No es porque sepas o no qué es, sino que precisamente el punto es que te enfrentas a cosas que vives y que dices, ¿y esto qué es? ¿No? Y esa es como el lado donde aparece lo en sí, ¿no? Que es, insisto, hay que buscarlo en lo emocional, no hay que buscarlo en hardware. También en la vida, pues. Bueno, pues vamos a ver si no la siguiente le damos, o sea, porque falta una parte que es de las más densas, que les he preguntado a todos los que leyeron y dijeron, no, esta parte es así como, ¿qué está diciendo? Y yo también me quedé otra vez en qué está diciendo. Entonces quizás hasta donde lleguemos, ¿les parece? Sí. Y ya continuamos la siguiente y pues a ti, Luis. Bueno, entonces ahora, ¿qué es el conocimiento, no? Porque pues Hartman también tiene como una suerte de tesis, hipótesis hasta cierto punto de esto, ¿no? Y nos va a decir que primero habla en términos de fenómeno del conocimiento, es decir, ¿cómo aparece esto que nosotros llamamos conocimiento? Y hay una cita que es la que abre el tratado, que es súper importante y por eso la pongo aquí. Y dice Hartman lo siguiente: las investigaciones que a continuación se exponen parten de la concepción de que el conocimiento no es creación, producción o alumbramiento de un objeto, como quiere el idealismo de antiguo y nuevo cuño, sino una aprehensión de algo que existe aún antes de todo conocimiento y es independiente de este. O sea, él sí con todo. Ya nos está diciendo aquí esto que les decía hace un momento de que era el idealismo. O sea, cuando hablen de que el conocimiento es creado por el sujeto o que lo producimos de alguna manera, o que este alumbramiento como iluminación de nosotros, eso es contra lo que va a ir Hartman y va a decir, no, el conocimiento es cómo capto eso que está en la realidad que es independiente a mí. ¿Sí? No sé si para conseguir conocimientos diferentes ahí, pero no entiendo por qué dice parten de la cuestión de que el conocimiento es una aprehensión que existe antes de todo conocimiento. O sea, no entiendo eso. ¿El conocimiento es antes de sí mismo? No, aprehensión de algo. Ajá. Ese algo es lo que está independiente, no el conocimiento o la aprehensión. O sea, hay algo que es independiente y yo tengo que aprenderlo, captarlo, atraparlo, si quieres verlo así. La pregunta es, ¿qué significa eso de aprender? ¿Qué es eso de que está independiente de mí? ¿Y cómo se da esa relación? Pero es que literalmente sí dice eso, ¿eh? La cita que acabas de leer, fíjense, las investigaciones que a continuación se exponen parten de la concepción de que el conocimiento no es todo lo dicho, sino el conocimiento es aprehensión de algo que existe aún antes de todo conocimiento. El conocimiento es aprender algo antes del mismo. Bueno, a ver. A lo mejor sí es como de redacción. Oye, Hartman. Chicos que están en el alemán. Por eso sí lo pensé, a lo mejor en alemán está diferente. Más o menos está diciendo lo siguiente, ¿no? Las siguientes investigaciones parten de la interpretación de que el conocimiento no es un Erschaffen, Zeugen o de Hervorbringen, ¿no? Que son significaciones de producir, ¿no? Del objeto, ¿no? Del Gegenstand, como el idealismo de antiguo y nuevo cuño
nos quiere enseñar, sino un aprender de algo que existe aún antes de todo conocimiento y es independiente de él. Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en la construcción en alemán, ¿no?, el calificativo del von etwas, ¿no?, o sea, toda la segunda parte, ¿no?, es la aprehensión de algo, y toda la explicación que viene después opera sobre ese algo, ¿no? Es de algo que existe previo al conocimiento y es independiente, ¿no? Esa sería como la... Por eso, pero la definición está dada sobre el conocimiento, No. es no, ¿cómo no? El sujeto original está ahí. El Pero- conocimiento ya nos dijo lo que no es, y cuando nos dice que sí, dice que es aprender algo antes del conocimiento. Sí, o sea, lo que igual es una minucia filológica, pero cuando dice la aprehensión de algo, aquí pone una coma en el alemán. Entonces, la subordinada es sobre el von etwas, ¿no? Entonces, a lo que está calificando, ¿no?, aún antes de todo conocimiento y es independiente de es no al conocimiento, ¿no? Entonces, esa es como la... Sí, sí. Sí, como que habría una coma ahí, ¿no? O sea, Bueno, lo que pasa es que en alemán, te digo, en español está bien escrito así, pero en alemán, digamos que sí está como... Digo, o sea, a ver, lo voy a tratar de decir de otra manera. El conocimiento es aprehensión de algo que existe. Y eso que existe es anterior al conocimiento. Eso es lo que está diciendo. Una comita ahí. No se necesita el conocimiento para que eso exista. Exactamente. Pero el Exactamente. problema es que la idea es que el conocimiento se refiere a eso, a ese algo que existe antes del conocimiento. sí, Pues sí. Sí. Eso es lo que es raro. Sí, Aún pues con la es- subordinada bien dicho. bueno, según yo, ese es el problema de Hartmann, ¿no? La relación y la trascendencia entre el aprender y la cosa. O sea, ese es su punto, me parece. Pero, Porque el conocimiento al sujeto, ¿no?, en relación al objeto. Ata el conocimiento en la relación entre sujeto y objeto. De hecho, solo vuelve necesario la existencia del conocimiento en tanto existe esta relación. eso es lo que nos vamos a estar discutiendo estos, o sea, toda la parte de la fenomenología del conocimiento y la poética es sobre eso que parece contradictorio. Sí, justamente. Pero aquí sí, qué bueno que Iván lo dijo, nos dijo el apunte, porque sí, yo no lo había notado, pero tienes razón. ¿Cómo es la redacción, verdad? En fin. Bueno, vamos al problema del conocimiento. Pues sí. no nos importa. No, pues vamos a ir a eso, vamos a tener un semestre entero para eso. Ay. ¿Puedo hacer algunas observaciones? ¿Puedo? Puedo. En diversos contextos he tratado, platicado con colegas hartmannianos, de que la razón por la que Hartmann está utilizando una expresión Gegenstand, no objeto, es ontológica, pues, ¿no? Mientras que la idea de objectum tiene esta idea del objectio y la objectio normalmente se puede poner en relación con un sujeto. La idea de lo que Gegenstehen, o de lo que está enfrente, que además la raíz es lo mismo en estar que en stehen, apunta más bien a esta idea de la raíz etimológica es está, y literalmente esa raíz significa estar erguido o ser, ¿no? No, es como una significación distinta de ser que no alude al ser. Y esto es fundamental para entender a Hartmann, ¿no? Porque el punto de Hartmann es que esto que está, ¿no? Es algo que yo haya puesto, sino que tiene su ser ahí, ¿no? De hecho, el rasgo fundamental de las cosas para Hartmann es Dasein. No es privativo del ser humano.
¿no? En el alemán es así. Y además, bueno, entonces, lo que está un poco diciendo Hartmann con esto, ¿no? Es que lo que nosotros conocemos es ya siempre algo que está ocurriendo, ¿no? Y que no ocurra porque yo lo conozco, ¿no? Evidentemente pueden venir aquí los físicos a decir, pero es que hay partículas que solamente aparecen en el fenómeno. Bueno, que esa sea la estructura de esa partícula, que necesite de mí, eso es su ser en sí, ¿no? Eso no nos debe distraer de ese hecho, ¿no? Que existan objetos históricos que requieren la existencia del ser humano, bueno, ese es su ser en sí. ¿Sí se entiende eso? ¿No? O sea, entonces, ¿de qué tiene que ser independiente? De la individualidad y de nada más que eso, ¿no? De mi individualidad, porque para Hartmann solamente hay sujetos individuales, no hay conciencias generales, no hay conciencias colectivas, no hay espíritus de los pueblos, ni nada así por el estilo. Qué aburrido. ¿Eh? Qué aburrido. Oye, sí, le falta espíritu. Un poco mi problema, o sea, estoy de acuerdo con eso, y estoy de acuerdo en ese punto con Hartmann. La cuestión es que en esa cita, en ese primer párrafo que inaugura el texto, no se lee esto, todo esto. O sea, hay que hacer toda esta elipse Sí. para que tenga sentido en alguna medida. Porque aquí está diciendo explícitamente que el conocimiento es la aprehensión de lo algo que existe antes de todo conocimiento. Y esa es una expresión muy equívoca, es bastante desafortunada. Sí. No estoy diciendo que todo el sistema se ve por eso, Estás diciendo que necesitamos una nueva traducción. por ejemplo. Y qué mejor que conocer a alguien que sepa dejar. No, pero ve lo necesario que es. Ya, espérate. Ya sabes cómo se Sí. La próxima, no nos dejen sentarnos juntos, ¿eh? Es peligroso. Ah, bueno, va. Como cuando estábamos en clases. Ya. A ver, problema del conocimiento. Si partimos de esta idea de la aprehensión, pues ahí está, un poco lo que decía Ricardo. Es la relación sujeto-objeto. Esa es la base. Pero va a distinguir dos sentidos de problema del conocimiento. Y esto hay que prestar atención. Esto de sentido lato lo pone Hartmann. Lo que está abajo yo lo puse. Porque según yo es como la intuición. Ahí sí es como una hipótesis de la que parte Hartmann. O sea, si así como en la metafísica estaba la metafísica general y la especial, parece ser que en el problema del conocimiento opera igual, según él. Y entonces sentido lato sería esta teoría del conocimiento specialis. ¿Por qué? Porque va a tener sectores de problemas. Y este primero es, si te quedas solo en el polo del sujeto, entonces vas a investigar qué es esto de la aprehensión. Y esta aprehensión es un problema psicológico. Y eso es lo psicológico dentro del problema del conocimiento. Pero te puedes quedar con el objeto, y el objeto aquí sí tiene como dos perspectivas o dos aspectos para Hartmann. Uno es, bueno, ¿qué tipo de ser es el objeto? Y eso lo estudiaría la ontología. ¿Cuáles son los modos de ser posibles de estos objetos del conocimiento? Y por otro lado, aquí sí lo pone tal cual formulación. Ya después vamos a ver más adelante esto que es de formulación. Pero creo que ahí está aludiendo un poco a la tradición. Es decir, que en la lógica pues parece que es la expresión de una suerte de lenguaje simbólico, etcétera, del conocimiento, y esto sería lo lógico del problema del conocimiento. ¿Sí? Insisto, esto es lo que va a modificar Hartmann, ¿eh? De lo lógico, pero al menos en un primer momento sí lo pone así. La pregunta es aquí, no sé si les llamó la atención, digo, voy adelantando, ¿por qué diablos pone que lo lógico está en el objeto? ¿No? Esto es raro, y esa es toda la cuestión. Y está en sentido estricto, que es la teoría del conocimiento generalis, o sea que es la columna vertebral del problema del conocimiento, en sentido lato también, y en cuanto tal. Y es la nociología. O sea, por eso él va a hablar de que los rasgos fundamentales de una metafísica del conocimiento es un proyecto de fundar una nociología, y no una teoría del conocimiento.
Si lo quieren ver así, incluso hoy en día, ya pasaron, creo que todos, teoría del conocimiento, parecería que estos tres momentos de los que alude Hartmann en el sentido lato, todavía siguen pensándose hoy en día en la epistemología, de alguna manera. La pregunta de Hartmann, bueno, más bien la distinción que hace Hartmann es, bueno, pero realmente, ¿qué tanto se han ocupado de la relación misma? Y eso va a ser la nociología. Y la nociología va a preguntarse, sí, la relación sujeto-objeto, pero sobre todo de cómo se relaciona teoría del conocimiento con la ontología. A partir de la pregunta por la ontología, o restaurar el lugar de la ontología en el problema del conocimiento. También lo podríamos ver así. ¿Sí? Si de veras podemos prescindir de la pregunta por el ser o del ente en tanto que ente cuando nos preguntamos por el conocimiento. Esa es la intuición de Hartmann y es la base, me parece, de lo que él está planteando o replanteando de todo el problema del conocimiento, más bien. ¿Sí? Tengo una hipótesis de por qué hay una división entre lo psicológico como destinado al sujeto y lo lógico al objeto, porque a mí también me causa mucha extrañeza. Porque, por ejemplo, en Rickert, también este neocantiano del que les hablaba hace un momento, tiene un texto que se llama Los dos caminos de la teoría del conocimiento, ¿no? Y justo los dos caminos es el psicológico y el lógico. El lógico parte del objeto y el psicológico parte del sujeto. Y creo que hay la intención de hacer esta división es que esto es accesorio, pero vale la pena decirlo, que lo psicológico, es decir, lo que está conectado con el sujeto, para la tradición alemana que viene después de Kant, siempre se le consideró como algo que está sujeto al cambio, ¿no? Entonces podríamos decir que todos los actos psíquicos si bien pueden dirigirse a lo mismo, etcétera, pueden cambiar entre sí, ¿no? Porque están regidos por el tiempo, y otras cosas más, ¿no? Y luego está el otro aspecto, que sería el del objeto, ¿no? Pero como quieren desligarse de la aproximación griega, que sería tomar al objeto en tanto ente como ente, porque eso les parece metafísico, entonces quieren revisar las condiciones de posibilidad del objeto que se aloja en lo lógico, ¿no? Y entonces creo que tal vez vaya por ahí. Yo le diste, o sea, ese es el punto de partida de Hartmann. O, dicho de otra manera, que es también como se suele leer en el neocantismo, que es tratar de subsumir toda la lógica trascendental, como si desde las categorías del entendimiento pudiera ser fundamentado todo el conocimiento. Así, no sé si todos los neocantianos hicieron eso, les insisto, eso es como la lectura, pero ahí se entendería esto que estás diciendo, y que posee objetividad, que claro, no depende... Claro, porque no está sujeto al tiempo, es universal, no importa la época en la que se considere esto, vale tanto para los ángeles como para los humanos, ¿no? Sí. Para la gente que está en América como que está en Europa, ¿no? Sí, lo que sucede es que hay que decirlo, ¿no? Lo lógico para la tradición neocantiana es una estructura contenida en toda posible objetivación. Es decir, lo que hace de una cosa objeto es que sea representado bajo una función lógica, si no, no es un objeto, ¿no? Entonces, si no es un mero fenómeno, ¿no? Y eso es relativamente posible. Lo interesante de esto
Es entonces la identificación del objeto con lo lógico. Y esa identificación del lógico y el objeto con el pensamiento, ¿no? Lo que va a hacer Hartmann ahí es volver a separar, ¿no? Sí. Y no separar por otra cosa, sino por el hecho de decir que, bueno, pues nuestro pensamiento no necesariamente es lógico, ¿no? Como bien muestra el psicologismo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por ahí va. Sí, yo creo que sí. A ver, déjenme ver qué tanto podemos avanzar. Sí, bueno, creo que con esto nos vamos a poder quedar y ya lo otro en la siguiente sesión, porque no tiene sentido, faltan como 15 minutos y también para lo que ustedes quieran como plantear o se preguntaron o les surgió ahorita. Pero un poco les ponía como qué entiende por metafísica del conocimiento. Se los pongo así: investigación filosófica, crítico-sistemática, en los sentidos que hemos dicho, del contenido aporético del problema del conocimiento en sentido estricto. Y en sentido estricto es la relación entre sujeto y objeto. ¿Sí? Dicho de otra manera, siempre está algo irresoluble en el problema del conocimiento, y eso es a lo que se va a enfocar la metafísica del conocimiento. ¿Sí? Y la nociología, que hasta cierto punto pues sí es lo mismo, pero es otra mirada de esto, es una investigación fenomenológico-aporética de las relaciones entre el problema del conocer y el problema del ser, entre teoría del conocimiento y ontología, que es lo que les decía hace un momento. ¿Sí? Que era el meollo del asunto con el que iniciamos la sesión de hoy. ¿Sí? Para que esto lo tomen en cuenta, sobre todo esta última formulación, porque es los dos apartados que van a seguir después de que él dé como un panorama de lo que es lo metafísico en el problema del conocimiento. ¿Sí? Y quédese también con la idea de que el problema del conocimiento para Hartmann puede abordarse desde múltiples aspectos. Ese es el punto. Y él no los niega. El problema que él va a tener con estos aspectos es que se vuelvan absolutistas o que crean que su método es el método del problema del conocimiento en general. Y eso va a decir no, porque lo que hace la psicología y la lógica para él en cierto momento de su época es decir, el método psicológico o el método lógico es el que resuelve el problema de la relación sujeto-objeto. Pero lo que él va a ver es no, más bien se quedan con uno de los polos y piensan que ese polo es desde el que se funda todo el asunto del problema del conocimiento. ¿Sí? Es lo que él llama panlogismo y psicologismo. ¿Sí? Entonces también yo creo que con eso nos podemos quedar, que es, nos vamos a ir con esto, ¿no? Que es lo no metafísico. Porque ya de alguna manera vimos como un vistazo de lo metafísico, ahora vamos a ver qué es lo no metafísico, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues hasta ahí yo creo que lo dejaré. Pues es que me surgieron un par de preguntas, pero a reserva de que yo ignoro mucho de Hartmann, o sea, pudiera ser que no sea, pero, o sea, sí, perdón. Por ejemplo, parece que en un inicio, como el planteamiento de Hartmann, es como aproximarnos es un poco como a las cosas mismas. No voy sin mayor implicación, pues, ¿no? Y entonces plantea también un principio que es muy conocido en el ámbito de la filosofía, que es poner en suspensión cualquier prejuicio, ¿no? Y mediante ese estado uno se aproxima de manera más apropiada a las cosas, y lo cual suena muy bien, pero luego, ¿cómo hacemos para ubicar el criterio mediante el cual identificamos lo que es un problema si no estamos partiendo de suposiciones? Entonces ese es uno de mis conflictos. Hay otro, pero ese creo que es menos importante. Ese creo que ya es suficiente. Acá más o menos ven todos. Sí. ¿Sí? Entonces, se supone que la metafísica es crítica no por hacer suspensión de todo punto de vista. Ahora, la cosa es que esta metafísica crítica quiere llegar a las cosas mismas, dijiste, ¿no? ¿Qué
¿qué queda detrás de la suspensión del punto de vista? Esa es la cuestión. Y luego, ¿cómo alcanzaríamos esto de acá? Tras la suspensión del punto de vista, dice Hartman que lo que queda son fenómenos. Y los fenómenos no son algo que nosotros podamos decidir sobre su ser, sino que tenemos que tratar como fenómeno, ¿no? Entonces, el fenómeno del conocimiento parece ser, ¿no? Por un lado, ¿no? Que bien es algo que ocurre enteramente del lado del sujeto, o bien es algo que tendría que producir el objeto. Esas son las tesis que vamos a encontrar en el análisis del fenómeno del conocimiento. El punto es que una cosa es tener estos fenómenos y luego ver por qué estas dos posturas suscitan algo así como una aporía. ¿No? Es decir, nos sumergen en una clase de, no podríamos decir como contradicción, pero podríamos decir que son soluciones que en realidad se acaban aludiendo a posturas metafísicas contrarias. Más que una contradicción, sería como una distinta concepción de lo que se está tratando, ¿no? De ser de lo que se está tratando. Entonces, lo que haría la teoría es, y esto es lo interesante, un tratamiento de la aporía. Ahora, dentro del tratamiento de la aporía del conocimiento, para llegar a las cosas mismas, está la aporía, una aporía entre todas ellas, que es la aporía del criterio de verdad. ¿Sí? Adelanto. El criterio de verdad no puede ser coherencia inmanente. No puede ser coherencia inmanente de la representación, porque eso es el extremo idealismo, ¿no? Pero un criterio enteramente trascendente tampoco se puede dar, eso lo vamos a ver en su momento. Entonces lo que va a proponer es un criterio que combine de los dos métodos, porque Hartman, si hay algo en contra de lo que está es de la ley del tercero excluso, porque dice, bueno, esa ley del tercero excluso no es otra cosa más que el sometimiento de la realidad a la lógica, cuando estamos diciendo que la realidad no necesariamente es lógica. Entonces podemos hacer suspenso de esa tesis. Y eso va a jugar un papel fundamental en todo su proyecto filosófico. ¿No? Por ejemplo, cuando está hablando del problema del sentido, dice, bueno, la realidad no es que el mundo ni tenga sentido ni no lo tiene, sino que de hecho no lo tiene, pero no está en contra del sentido. ¿No? Es decir, o sea, que es como un poco lo que sucede luego cuando dejan atrás como las lógicas bivalentes y entonces se meten como en lógicas difusas, ¿no? Entonces, en donde hay como, existe el elemento de la indeterminación, por ejemplo. Sí. Yeah, okay. Siempre que se está jugando. Pero ese esquema se entiende. Sí. Yo creo que lo más complicado es por qué esa aporía sujeto-objeto. Porque yo creo que eso suena coherente con la explicación, pero quizá podrías hablar en qué sentido es apoyar sujeto-objeto. Porque si hacemos toda la explicación desde el lado del sujeto, ¿no? Lo que nos quedaría o sea, desde el lado del sujeto, si nosotros hacemos una explicación entera de lo que sea el conocimiento, yo estoy dando cuenta del proceso del sujeto, nunca de cómo sea un objeto, y el objeto es aprehensión de algo. Entonces ahí se les olvida el algo, ¿no? Y del lado del objeto, ¿no? Es decir, nos lleva un callejón sin salida en el sentido de, pero pues aquí el objeto está del otro lado del muro, ¿no? Y del lado del objeto, lo llamativo, y por eso a Hartman le dedica un poco más de espacio, es que en realidad nos presenta a objetos parcializados, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente nos está mostrando
la estructura lógica de los objetos no es su estructura real. ¿No? Entonces, ahí lo que se tiene que revalidar, y eso es todo lo que va a hacer, es qué es esto del conocimiento a posteriori. Porque el a priori parece ser que es donde sí entendemos, ¿no? Que hay como una coincidencia de pensar, lógica y objetos, pero el conocimiento a posteriori no. Y el punto es que todo conocimiento tiene elementos a priori y a posteriori. Y entonces acá está apareciendo la idea de la conexión de problemas. Es decir, el extremo problema sería creer, ¿no?, del lado del logicismo, que es que todo el problema del conocimiento se resuelve de manera a priori, y que entonces ya luego no hay que dar una explicación de cómo conecta eso con lo posteriori. Pues es como una explicación bien, o sea, contentillo, ¿no?, de lo que sea el conocimiento, ¿no? Y es un poco el reclamo que está haciendo Hartmann, es decir, ¿por qué me están hablando únicamente de cuestiones lógicas cuando hay un montón de elementos de nuestro saber, pues que nos llega por experiencia, porque lo observamos, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios de la observación de eso a posteriori? ¿No? Entonces, acá el problema, insisto, es que a donde nos lleva es solamente a la estructura ideal de los objetos y no a la integridad de los objetos, es decir, no estamos con las cosas mismas. Estamos con lo ideal de las cosas mismas, ¿no? Pero el problema de eso ideal es que suscita muchas unilateralidades, como el cientificismo, ¿no? Y entonces un objeto solamente es un objeto en tanto que es tratado por las ciencias experimentales. Perdón, pero acá a unos metros eso es lo que hacen, ¿no? Dicen que eso es metafísica de sector, es lo que no dicen, ¿no? O de punto de vista. Por acá al lado. ¿Sí? Bueno, pero en línea con lo que está ahí, sí, se me hace muy bonito porque es una cultura de un mundo donde la ciencia es el único ente capaz, bueno, la única disciplina capaz de generar conocimiento, sobre todo ciencias exactas y matematizadas, porque también ciencias sociales también como que luego mucho de lado, no sé, muy feo. Pero no sé, yo me acuerdo cuando llegué a tener una clase en la gloria, la física en especial. Y se me ha hecho muy bonito como todo ese tipo de cosas de repente uno empieza a darse cuenta de que no que tengan hoyos, pero justo son de sector y no están, no pueden abarcar todo porque ni es su trabajo ni lo pueden hacer con los medios que tienen. Entonces, es muy bonito eso. Es que, mira, así como lo estás diciendo, esa idea tan que parece así que sale solamente de tu experiencia, y esto es lo que quiero que vean a qué se refiere Hartmann con el contenido eterno de los problemas, es exactamente la misma sensación que tenían los filósofos en Alemania a finales del siglo XIX, ¿no? Es decir, ¿por qué estamos tratando de meter todo nuestro saber en una sola forma de conocimiento? ¿No? Cuando las cosas nos dicen que son más que esa forma de conocimiento. Y eso es una expresión súper bonita de Dita y de la introducción a las ciencias del espíritu, ¿no? Mientras los fisiólogos no nos puedan dar una explicación a partir de la constitución del cerebro de Goethe, de cómo de eso salen las preocupaciones del joven Werther, ¿no? Estamos necesitados de una nueva clase de ciencia que pueda dar cuenta de estos fenómenos, ¿no? Y eso es en el fondo es una reelaboración también metafísica del conocimiento. Esto menciona que así como la teoría del conocimiento no es reductible a la psicología, la psicología encuentra un panorama similar con la fisiología. Los fenómenos de la psicología no son reductibles A la fisiología. Ninguna ciencia es reductible a otra, pues eso es lo más bonito, ¿no?